Esta sesión de webinar la vamos a enfocar sobre la ida y vuelta de nuestros elementos. ¿Esto qué quiere decir? Nuestros vínculos, partes de nuestro proyecto que son macro o micro y que queremos insertar de una u otra manera, ¿cómo podemos administrarla? Como es el caso, acá por ejemplo en la foto tenemos muchas veces torres de apartamentos a la que se le aplican muchos apartamentos tipo. Entonces, ¿cómo hacer para vincularlos? Hacer un solo archivo y vincularlos. Como principio tenemos que tener la cabeza muy clara sobre dónde están nuestros archivos, cómo los vamos a organizar y esto sobre qué van a trabajar. Idealmente todos trabajan sobre un mismo template, sobre una misma plantilla y tienen los mismos atributos. Entonces, en el administrador de atributos tenemos los mismos atributos en todos los archivos. En este caso yo tengo 3 archivos, entonces tengo todos mis atributos y tengo las mismas bibliotecas. En este caso tengo una biblioteca master que todos manejan, una biblioteca 21 ArchiCAD y una biblioteca incrustada idealmente vacía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer para empezar a hacer una combinación de todos estos archivos? Pero primero trabajemos sobre la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Pues básicamente sobre lo que tratamos nuestro concepto de BIM y tiene que ver sobre todo con que todos trabajemos en la mejor plataforma que nos convenga. Entonces, la mejor plataforma en desarrollo, podemos decir, es ArchiCAD, en desarrollo de proyectos, y ahí podemos tener nuestro proyecto federado sobre el cual se unen todas las disciplinas, pero hay otras plataformas que se desarrollan muy bien en otras cosas. En el caso de Tecla, por ejemplo, Tecla Structures, podemos hacer una exportación también a Revit Map. Entonces, podemos ver cómo trabajamos con las mejores herramientas, con los mejores especialistas. Para hacer un pequeño ejemplo, vamos a hacer una rápida exportación de IFC a Tecla Structures. Les voy a explicar muy someramente de qué se trata toda la parte del diálogo de traductor IFC. Entonces vamos a ver, si yo le quiero pasar a mi estructural, mi flujo de trabajo tiene que ver con que yo le voy a pasar a él mi armadura principal, mi predimensionamiento de vigas y columnas, y él me va a responder con un cálculo y unas dimensiones serias de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hago si yo tengo acá el interiorismo y la estructura para pasarle solo la estructura? Pues como ustedes saben, la idea es hacer combinaciones de capas que nos ayuden a administrar mejor nuestro proyecto. En este caso, yo tengo una combinación de capa estructural que me permite ver solo la parte estructural. Esta es mi combinación de capas. Yo lo que hice fue tomar una vista de esta combinación de capas y tengo todas mis vigas, mis columnas, acá ya para empezar a trabajar sobre ellas. Directamente me voy a ir al publicador. Les resalto que debido a una cuestión de unión entre materiales, de preferencias entre materiales, niveles de intersección, pues obviamente tenemos vigas cortadas, columnas de pronto con intersecciones, pero no se preocupen porque va a pasar el cuerpo completo. Tengan en cuenta que, como siempre, de lo que alimentemos nuestros objetos en términos de clasificaciones propiedades, va a ser lo que reciba nuestro ayudante, nuestro tercero. Entonces tengan en cuenta siempre alimentar mucho esto para que él tenga la mayor cantidad de información posible y pueda hacer los cálculos sin ningún problema. Entonces acá en mi exportación, en mi publicador, yo tengo mi perspectiva axonométrica ya. Yo escojo que mi archivo de publicación es un archivo IFC. Lo que voy a hacer es publicar mi elemento seleccionado y acá hay diferentes tipos de traductores tipo que vienen por defecto en esta versión de ArchiCAD 21 en este plantilla que estoy trabajando. Entonces tenemos, por ejemplo, exportación a Tecla Structures, exportación a Shia Engineer, exportación a Revit Structure. Entonces, ¿cómo empezamos a administrar toda esta exportación para que ustedes sepan dónde está el diálogo? En archivo, interoperabilidad IFC, traductores IFC, tenemos tanto los traductores de importación como los de exportación. Todo esto dependerá de estándares, dependerá del software que reciba nuestro modelo, dependerá de cómo lo queramos leer, de la precisión, bueno, dependerá de muchos datos.
Entonces tienen que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a suponer que se lo vamos a pasar a nuestro ingeniero y nuestro ingeniero trabaja en Tecla Structures. Vamos a ver someramente de qué se trata nuestro diálogo de traductor a Tecla Structures. El esquema IFC es esquema IFC 2x3, es el que está certificado en este momento, el 4 todavía no, y la mayoría de plataformas trabajan sobre esquema IFC 2x3. Nuestra definición de vista de modelo es como un depurador de la información que vamos a pasar y cómo la vamos a pasar. Entonces estos son nombres de vistas de modelo propias que vienen estandarizadas. Tenemos un Basic FM Handover para Facility Management. Tenemos un COBI, un estándar, un Concept Design BIM, un Coordination View 2.0, 1.0 o Surface Geometry. Entonces, vamos a utilizar el que tenemos acá por defecto, no vamos a cambiar nada, solo vamos a ver de qué se trata. Hay un filtrado de modelo en el que puedo escoger los elementos constructivos con zona, solo los elementos constructivos, todos los elementos 3D, los elementos 3D con anotaciones, con vistas 3D y 2D de puertas y ventanas. Acá un secreto, el sistema de red y elementos se puede pasar, así sea en 2D, porque es un sistema que me une también todos los elementos estructurales, pero en el caso de que yo ponga líneas, textos, etiquetas, tramas, vistas 2D de puertas y ventanas, igual el IFC no me lo va a pasar. O sea, por más de que yo chule estas dos, mi IFC no va a pasar este tipo de información, porque es un tipo de información que tiene que ver más con el tema de representación que cualquier otra cosa. Entonces, en este momento el IFC no está diseñado para que pase este tipo de información gráfica, sino para que pase información geométrica principalmente y de propiedades y clasificaciones. Entonces acá, ¿cuál es el dominio IFC? Si queremos el estructural, por ejemplo, el MEP personalizado, y acá tenemos un mapeo de las clasificaciones de qué es lo que queremos exportar. Acá también tenemos un mapeado de tipos por clasificación de ArchiCAD. Entonces hay un mapeado de cómo es que voy a traducir cada una de mis clasificaciones ArchiCAD a tipo IFC. Viene un mapeado de estas cosas. Conversión geométrica, esto es importante porque tenemos conversiones geométricas que tienen que ver con objetos propios de otros programas o que tienen que ver con objetos nuestros en el caso de la importación o una extrusión o un BREP. El BREP es Boundary Representation. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una columna con 6 lados, lo que hace es generarme estas 6 caras para que sea una mayor fidelidad de los objetos. Entonces, cada cara que se genere, él me la genera, así haya intersecciones. Entonces, hay que tener cuidado también con el peso del archivo, aunque es muy fidedigno en términos de representación, es muy pesado y a veces no es necesario. De pronto el ingeniero solo quiere saber cuáles son las dimensiones y dónde estoy posicionando yo toda mi estructura, pero para eso sería simplemente sencillo una extrusionada girada sin uniones. Entonces acá viene toda la información geométrica, cómo voy a pasar el terreno, cómo paso los forjados con canto inclinado, si tengo alguna inclinación en los lados de mi placa, cómo lo quiero ver, si lo paso extrusionado, sencillamente va a ser un plano y no voy a tener los bordes inclinados. Entonces, si los quiero llevar inclinados, tengo que exportarla con BREP. Entonces, tengan en cuenta esta parte. Es sobre todo geométrica, obviamente como su nombre lo dice, y pueden hundar tanto como quieran. Tengan cuidado, algunos no cumplen con estándares que ustedes puedan querer tener. Entonces acá, como ustedes ven, si yo me pongo en COBI, me va a presentar que tengo dos problemas. Y me dice la predefinición no es compatible con la definición de vista de modelo seleccionada. Entonces acá nos va diciendo cuáles son los secretos para que esté compatible con los diferentes estándares de vista que tenemos. Mapeado de propiedades, entonces de nuevo un mapeado entre todas las propiedades IFC y todos los atributos, toda la información que yo voy a sacar de cada elemento IFC. La conversión de datos, entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Por ejemplo, parámetros del panel y revestimiento de la puerta y ventana, o voy a
llevar los parámetros del elemento y tipo de cantidades como cantidades IFC. Voy a exportar todas las propiedades IFC o solo las que mapee. También hay datos derivados a exportar. Esto es un tema complejo, lo podemos ver en otra sesión si están interesados, pero para que lo tengan en cuenta que existe y están los traductores IFC. Conversión de unidades, vamos a saber si lo mandamos en metros, milímetros europeos, milímetros de Inglaterra o milímetros de Estados Unidos. Entonces acá podemos escoger cuál es el metro que vamos a llevar. ¿Cuál es mi unidad de longitud? Estas son unas combinaciones, tal cual como pasan las combinaciones de capas. ¿Cuál es mi unidad en ángulos? Mi unidad de superficie, unidad de volumen, de moneda y unidad de tiempo. Entonces acá esto lo va a usar sobre todo para cuando estamos trabajando con cuartos y con espacios y estamos trabajando tanto para Facility Management como para cantidades y capítulos de obra. Esto nos va a servir en el tipo de moneda y en la unidad de tiempo porque me va a leer estas propiedades de una vez. Esto someramente es nuestro traductor IFC. Acá, como les digo, entonces vamos a escoger exportación a tecla Structures y vamos a publicarlo. ¿Listo? Esta es la publicación, no se demora mucho. Vamos a ir al escritorio, seguramente está acá. Acá tenemos la perspectiva axonométrica. Yo uso como lector el Solibri Model Viewer. Solibri es una herramienta muy potente para todo lo que es coordinación de obra, porque nos asocia también la normativa a cada una de las disciplinas sobre las que estamos trabajando. Entonces, tengan en cuenta si están interesados, averiguar sobre Solibri, es muy interesante, y también lo tenemos como visor, Model Viewer. Acá, como ustedes ven, la interferencia entre los materiales que se hacía evidente en ArchiCAD ya no es evidente. Y, por ejemplo, cosas como esta, por no poner en VREP, me generan este tipo de extrusiones. Un cuerpo extruido que así yo le haya hecho una operación de elementos sólidos en ArchiCAD, pues gráficamente no me lo pasa y va hasta donde va la línea de referencia. Entonces ustedes tendrán que decidir si es lo que desean como representación o no es lo que desean. En este caso me es suficiente porque mayormente los software de ingeniería estructural lo que hacen es que cogen este modelo y lo convierten a datos propios, entonces lo que leen principalmente son ejes y ya generan secciones ellos mismos. Entonces no es tan necesario tener una geometría exacta. Cuando les hablo de propiedades es que selecciono, por ejemplo, esta viga y lo que hace acá es que me lo mapea y me genera propiedades. Entonces tenemos locación, tenemos un edificio que se llama construcción, un piso en el que está situado, una elevación máxima, una elevación mínima, una distancia al siguiente piso, una elevación total y unas coordenadas. Cantidades, tenemos la longitud, tenemos el largo del perfil, el largo y el ancho del perfil, tenemos el área de la tapa, o sea, del perfil extruido, el volumen total, la altura de la caja, demás. Entonces tenemos también relaciones, tenemos materiales, genérico estructural. Todo esto, como les digo, es un mapeado de estructura inmediato. Entonces es importante que ustedes alimenten estos elementos y que el estructural luego pueda trabajar sobre ellos. Bueno, supongamos que nuestro estructural lo llevó a tecla y trabajó sobre tecla en él. ¿Listo? Vamos a cerrarlo. Vamos a guardarlo. ¿Está bien? No, porque lo guardamos en Solibri Model Viewer, no lo vamos a guardar, lo dejamos en IFC, sencillamente. Y una vez acá, pues tenemos que importar nuestro nuevo modelo que viene de tecla. Entonces, ¿cómo hacemos para importar nuestro modelo? Principalmente es una cuestión de contenido externo, entonces archivo, interoperabilidad, combinar, no lo hagan nunca porque nos genera un montón de problemas a la hora de pasar nuestros archivos. Entonces vamos a usar contenido externo, colocar vínculos, además funciona como una referencia externa que yo puedo actualizar en cualquier momento yo puedo reemplazar el vínculo por uno nuevo. Voy a seleccionar módulo, nuevo módulo desde archivo y voy a seleccionar en este caso
mi IFC. Tengo que tener en cuenta que tengo que tener habilitada acá la opción IFC. Yo puedo vincular PLN directamente, módulos que es .mod, extensión .mod directamente, PLP de Teamwork, 2DL con líneas ArchiCAD, también pueden ser líneas. IFC podemos importarlo directamente, que es lo que vamos a hacer. Un modelo de Rhino en extensión 3DM y en este momento con el add-on creado por BIM 6X, distribuido por BIM 6X, tenemos archivo RBT como vínculo directamente. Entonces, si tenían problemas para trabajar con colegas de Revit, en este momento no hay ningún problema porque la vinculación es directa al 100%. Entonces vamos a escoger IFC y vamos a seleccionar en P01, aquí, nuestro archivo. Vamos a seleccionarlo, lo seleccionamos. La capa maestra va a ser unidad modelo módulos, está bien. El ID master vamos a colocarlo ST, entonces todos nuestros elementos provenientes de este vínculo van a tener un ID con un prefijo que es ST de estructural. Entonces lo vamos a dejar ahí. Mantenemos la elevación como en la estructura de los pisos de origen del vínculo. En este momento es irrelevante porque, como les dije, comenzamos con la misma plantilla para los tres. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. En el caso que mantengamos la elevación como en la estructura de los pisos de origen del vínculo, tienen que tener cuidado porque si difieren en algo, en cualquier cosa, les causa problemas inmediatamente porque los muros se me achiquitan o se me alargan, tengo diferentes vínculos. Entonces en ese caso es preferible ajustar la elevación de la estructura de pisos del proyecto anfitrión. Esto, mantener la elevación como estructura de pisos de origen de vínculo. El otro es el que causa problemas y acá deben empezar a ver qué es lo que está pasando. Si revinculo todas las puertas y ventanas a las bases del muro, en el caso en el que yo mueva en altura mis muros o mi módulo completo, mis ventanas no se me van a quedar ajustadas a un nivel, sino se van a ajustar a mi muro, a la base del muro, entonces se va a mover con él hacia cualquier lado y esto es conveniente. ¿Cuánto lo voy a elevar? Acá le puedo decir que me lo eleve un tanto y mis elementos vinculados por la parte superior. Entonces cada vez que yo pongo un muro y le digo vincúlame, este lo pongo en el primer piso, vincúlamelo al segundo, pues yo lo puedo mantener la altura como el origen del vínculo o ajustarla a la estructura de los pisos del proyecto anfitrión. Entonces acá tienen que decidir cuál es la forma que mejor se les adecua. De pronto si mantenemos la elevación como en la estructura de pisos de origen del vínculo tenemos menos problemas. Vamos a colocar el vínculo directamente. Idealmente, acá cuando nos pide guardar ítems de biblioteca, es que tengamos una biblioteca desde la cual podamos trabajar, una carpeta en donde podamos colocar nuestros archivos, como la biblioteca master que tenemos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, acá nuestra biblioteca master, para que no haya ningún problema. Aquí. Y biblioteca master, aceptar. Listo. Y ok. En este momento me pregunta dónde quiero ponerlo en el vínculo. Le voy a decir que en planta baja. Ok. Y voy a colocar un clic afuera. Acá ustedes ven que se me puso en el origen en el que estaba y voy a poner clic afuera. Si yo me voy a la perspectiva, no esta, sino vamos a tomar una nueva foto. Vamos a irnos a un 3D en el que nos muestre todo. Vamos a hacer una combinación de capas importante que es para exportación. Acá, como ustedes ven, tengo unas nuevas extensiones de capas en las que tengo modelo IFC, modelo IFC. Si yo prendo estas tres, en para exportación voy a apagar mi estructura vigas y mi estructura columnas, que fue el primero que le pasé a mi estructural porque ya no me interesa. Ahora el que me interesa es el que me envió él. Entonces voy a actualizar, voy a colocar OK. Y voy a tener esta, voy a mostrar todo en 3D. Y entonces esta es mi nueva estructura que me pasó mi estructural. Como pasa con los IFCs tienen
no un problema, la verdad, tiene que ver mucho con la interoperabilidad y tiene que ver mucho con los derechos de autor. Entonces, cada uno debe trabajar en sus modelos. Si yo necesito un cambio del estructural, yo se lo debo pedir. Si el estructural necesita un cambio mío, me lo debe pedir y por eso estos IFCs no son modificables. Si me voy a las definiciones, ustedes ven que mi viga, que era viga 002, ahora tiene un prefijo ST, igual que todos los elementos, las columnas también van a tener un prefijo ST y todas están en capas que tienen que ver con modelos IFC. ¿Listo? Ahí ya tenemos importada la estructura que viene desde un IFC sin ningún problema. También escogimos el tipo de capa traductor indicado para la exportación y para la importación. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para traer un PLN? Este PLN de fachada que tenemos y en el que alguien más estaba trabajando. De la misma manera, ponemos archivo, contenido externo, colocar vínculo. En el vínculo ya no vamos a colocar ST, sino F. Vamos a poner un nuevo módulo. Vamos a cambiar módulo, nuevo módulo desde archivo y vamos a irnos donde están nuestros archivos. Recuerden cambiar el tipo de formato para que lo lea. Esta es mi fachada. La selecciono, todos los pisos y selección. Las mismas definiciones, coloco mi vínculo y pongo OK. Igual hago clic afuera y en la perspectiva voy a ver todo nuevamente. Todo en el nivel de origen sin ningún inconveniente. Puedo seleccionar si bien es con derechos de autor, me sirve para hacer operaciones. Entonces puedo seleccionar mi cubierta y mis muros para hacer un trim y que no haya ningún problema en la visualización. Voy a recortarlos. Y acá ya tengo mi modelo. Una vez tengo este modelo, quiero pasar todo esto al terreno. Voy a colocar Control S para guardar y me voy a mi modelo de terreno. Entonces este es mi terreno. Lo que voy a hacer es hacer el mismo proceso, pero ahora en esta parte me parece saltar módulos anidados. ¿Qué es un módulo anidado? Pues acá tenemos un par de módulos anidados. Si bien el PLN madre es el interiorismo, tenemos un módulo anidado de estructura y tenemos un módulo anidado de fachada. Entonces no queremos saltar los módulos anidados. Deschequeamos esta. Ponemos nuevo módulo desde archivo y vamos a poner el 1, que es el que acabamos de guardar. Vamos a hacer todos los pisos, selección y vamos a colocar vínculo. OK. Y si hago clic afuera, tengo mi casa con toda la información posible en mi proyecto, en mi terreno. Acá ustedes pueden ver, este es mi módulo vinculado. ¿Listo? Y acá la información es completamente leal. Acá tenemos toda la información. De pronto tenemos que realizar un trim acá. Pero en el caso en el que yo llegue a hacer una modificación acá, ¿qué pasa? Si yo quiero sumarle, bueno, vamos a crear otra ventana. Vamos a tomar esta. Vamos a decirle que nos la ponga acá. Aquí. Vamos a abrir a este lado la ventana. Vamos a colocarla un poquito más pequeña. Vamos a cambiarle la dimensión. Esta es nuestra nueva ventana y vamos a guardar. Aquí en mi proyecto madre, si yo estoy trabajando en él, yo lo que tengo que hacer continuamente también es revisar mi contenido externo en el gestor de módulos vinculados. Acá me dice que yo tengo un módulo vinculado principal que tiene dos módulos anidados. Y acá me está diciendo que uno de los módulos anidados, que es P01, 00 y 002, está modificado, entonces lo puedo actualizar. Acá lo actualizo, ¿listo? ¿Y qué más puedo hacer? Yo puedo tener un módulo y revincularlo desde otro archivo. Entonces puedo cambiarle también de nombre en el caso en el que ya no quiera ese módulo sino otro. Entonces me cambió la versión, entonces ya no es P0100001, sino lo mismo pero con otro 1 al final. Entonces acá lo puedo revincular, además de actualizarlo o abrirlo en un ArchiCAD separado. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiar los módulos. Puedo generar otros módulos, guardarlo como documento .mod
que es solo información geométrica, romper el vínculo en el que quiere decir que ya empiezo a trabajar acá y todas las propiedades se me pasan acá, o borrarlo. También puedo decirle que si bien una vez incluí todos mis módulos anidados, los puedo ignorar de nuevo. ¿Listo? Pero, o viceversa, si se me olvidó incluirlos al principio, puedo ignorarlos después. Entonces puedo decirle OK y me actualiza automáticamente, vamos a ver, mis módulos vinculados. No tuve que pasar por acá, no tuve que actualizar este porque hay una asociación directa entre los módulos. ¿Listo? Ojo, este es como una referencia externa, entonces tiene un ruteo. Tienen que conservar los archivos en el mismo lugar siempre. Si yo tengo un apartamento o en este caso tengo casas que vienen en un mismo conjunto, pues yo lo que puedo hacer es poner muchos vínculos del mismo tipo. Entonces voy a seleccionar el módulo, voy a colocar vínculo, OK, y voy a moverlo en este caso. Voy a moverlo 20 metros para un lado, epa, 20 en línea recta, 20, clic afuera y voy a colocar otro vínculo, este mismo, en el punto de origen, pero 20 metros para allá. Listo. Entonces, una vez vemos el 3D, tenemos una actualización inmediata de todo lo que está pasando en nuestros modelos y en nuestros módulos vinculados. Entonces, acá ya pueden empezar a generar otro tipo de archivos más completos, menos pesados. También esto se hace para aligerar un poco la carga del archivo total y que todos puedan estar trabajando en estos pequeños mientras se generan estos grandes actualizados. Si yo borro esta ventana de nuevo en uno de los módulos vinculados, acá también puedo coger mis módulos, hacer clic derecho encima de ellos y decirle también actualizar acá, actualizar módulo y todos los vínculos seleccionados. Entonces automáticamente me dice dónde los ubico, los voy a ubicar en el mismo lugar en el que coloqué mi EFC para tenerlos siempre en el mismo lugar. Recuerden ser muy organizados. OK. Y listo. Upa. Acá no me actualizó el módulo. Vamos a actualizarlo desde el administrador, gestor de módulos vinculados. Claro, no lo guardé. Mi error, acá no guardé el archivo, entonces acá pongo control S de nuevo, lo guardo y acá de nuevo pongo clic derecho, módulo vinculado, actualizar. Entonces ahí me actualiza de nuevo toda la información. Listo, ya tenemos el enrutamiento que es importante. OK. Y automáticamente se me actualizan las tres casas, los tres módulos anidados sin ningún problema. Entonces, como ven, esto ayuda a agilizar mucho el proceso de trabajo y la representación también nos colabora. Entonces también podemos tener un máster de representación que nos ayude a descifrar pues el gran conjunto como lo vemos y hacer estos archivos, como les digo, menos pesados y más manejables. Recuerden, ya no tienen que guardar en .mod para trabajar sobre el archivo, lo pueden guardar en PLN y leer el PLN como módulo vinculado. Espero les sirva, quedo pendiente de cualquier duda. Muchas gracias.